Digo, ¿cuándo acabamos con Dios? Nunca, ¿verdad? El tema es infinito, Dios es infinito, ¿verdad? Hasta donde Él lo quiera permitir. Bueno, ahora vamos a tocar uno de los atributos majesticos de Dios. En este caso es la majestad de Dios. Es el atributo que nos aborda en esta mañana. Quiero llamar su atención al libro de los Salmos. Vamos a ver en uno de los Salmos, el Salmo 93:1. Aquí, como ustedes ya lo saben, este tema está por todos lados, ¿no? Entonces, aquí en el Salmo 93:1 es uno de los salmos, uno de tantos salmos que nos habla de la majestad de Dios. Y vamos a darle lectura. Salmo 93:1 dice aquí el salmista y dice lo siguiente: Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza, afirmó también el mundo que no se moverá. Entonces, hay otra traducción que no sé si la tengan ustedes, que nos usa la palabra majestad. Yo tengo la versión antigua, pero ese es el texto que vamos a usar, y es uno de los textos, repito, que nos habla de la majestad de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que Dios nos ayude en este tema de sus atributos. Padre, bendito eres entre los dioses, Señor. No hay Dios como tú. Los demás dioses son deidades, como lo vamos a ver, paganas. Son ídolos, como tú lo dices en tu misma palabra. Enséñanos a conocerte cada día más, a crecer en este conocimiento, como vamos a verlo, y que este conocimiento de ti nos conduzca a adorarte, a servirte, a reverenciarte, a dar tu nombre, a conocer a los demás que no te conocen. Gracias porque te has revelado, Señor, a través de tu palabra. Por medio de ella es que estamos estudiando tu naturaleza, tus atributos. Oh Señor, que podamos crecer en gratitud, podamos crecer en amor, en todo lo que nos pides para contigo y para con nuestro prójimo. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, corazón, fuerza, voluntad, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este es el tema, la majestad de Dios. Y esta palabra majestad viene de una palabra de latín que significa grandeza. Cuando los atributos nos hablan uno con otro, ¿no? Como vamos a verlo, lo vamos a relacionar. Esta majestad nos habla, repito, de su grandeza, y esta majestad, esta grandeza de Dios viene combinada con omnipotencia, omnisciencia, sabiduría, o sea, todo se entrelaza. Entonces, vean, cuando le atribuimos majestad a alguien, vean, estamos reconociendo su grandeza, ¿no? La grandeza de esa persona, haciendo reconocer que nuestro respeto hacia esa persona. ¿Me explico? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos acerca de su majestad de la reina, es un ejemplo humano, ¿no? Cuando hablamos su majestad la reina es lo que estamos haciendo. Ahora bien, majestad es un vocablo que en la Biblia se emplea para expresar, vean, el concepto de la grandeza de Dios, o sea, de Dios como nuestro Hacedor y de Dios como nuestro Señor. En este libro de los Salmos, vean ahora en el Salmo 145:5, aquí está más de lo mismo, de lo que acabamos de decir, se encuentra en este Salmo. En el Salmo 145:5 nos dice aquí el salmista lo siguiente, dice: la hermosura de la gloria de tu, que dice, magnificencia
y tus hechos maravillosos alabaré. Ahí está el punto, ahí está el tema que estamos tocando, ¿no? Y sucesivamente. Esto es lo que dice el salmista, ¿no? Ahora vamos a ver, porque muchos luego dicen que nomás nos basamos tú nomás sacas puros versículos del Antiguo Testamento, nos basamos en el Antiguo Testamento. Ustedes ya saben que cuando digo, hablando de los atributos de Dios, siempre lo encontramos el tema tanto en el Antiguo como en el Nuevo, o sea, está por todos lados, está desde un principio de la Escritura hasta el fin de la Escritura, todos los atributos de Dios que hemos mencionado y que estamos tocando. Esto es lo que dijo aquí el salmista hablando de esta majestad de Dios. Vamos al Nuevo Testamento ahora, lo que dice el apóstol Pedro. Hablando Pedro, recordándonos la gloria real de Cristo en su transfiguración. Pedro lo vio transfigurado, vio la majestad de Cristo, y esto no lo recuerda Pedro. Vean en 2 de Pedro 1:16, aquí lo podemos ver. 2 de Pedro, su carta, vean 1:16, ¿qué nos dice aquí? Dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia, vean, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo a fábulas. Vean, Pedro no está hablando de fábulas, como nos lo va a decir, no dice por arte compuesta, sino como habiendo como nuestros propios ojos visto, que dice su majestad. Y aquí el apóstol Pedro, cuando está hablando de la majestad de Cristo, está hablando de la majestad de Dios. Cristo es Dios, está transportándose a la transfiguración que vieron los demás apóstoles cuando Cristo se transfiguró en toda su majestad, se puede decir, aquí en la tierra. Y eso es lo que se refiere aquí en este versículo el apóstol Pedro. También Pablo menciona de esta majestad en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos. La frase de majestad se usa 2 veces en el sentido y es aplicada a Dios. Ahorita vamos a ver los versículos. Cristo se nos informa que Él se sentó cuando ascendió. Vean Hebreos, por favor, ¿a dónde llegó Cristo? ¿Dónde está Cristo sentado? Vean, esto nos lo enseña Hebreos 1:3. En Hebreos 1:3 podemos ver más de lo mismo de esta majestad, en este caso de Cristo sentado, ¿verdad? Ahorita está ahí en ese lugar, en ese trono. Vean Hebreos 1:3, lo que nos dice aquí ahora Pablo, sin discutirlo, ¿verdad? Estamos viendo en otras ocasiones. Vean, aquí dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, habla de Cristo, y de la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. Vean, se sentó ¿a dónde? A la diestra, vean, de la majestad en las alturas. Dios es majestuoso, Cristo es majestuoso, es lo que nos dice aquí el libro de Hebreos. Vean en Hebreos 8:1, aquí está otro ejemplo de lo que hemos visto en Hebreos 8:1, que dice, así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos tal pontífice, habla de Cristo, que se vean, se sentó a la diestra del trono, que dice otra vez, de la majestad en los cielos. La palabra aquí majestad, cuando se aplica a Dios, constituye siempre una, vean, declaración que de su grandeza, de lo que nos dice Pablo, que está diciéndonos que Dios es majestuoso, que Dios es grande, y esto nos conduce como creyentes, lo acabamos de cantar ahorita exactamente, y nos debe llevar a la adoración. Si Dios es majestuoso, si Dios es grande, entonces como creyentes tenemos que adorar a este Dios, como vamos a verlo. Él mismo nos habla de que Dios está en donde, en las alturas, lo acabamos de ver. Él está en los cielos, y vean, esta idea de que está en los cielos, esta idea de que está en las alturas, esta idea no es de que Dios está separado de nosotros por una gran distancia espacial. Vean, a eso no se refiere, sino más bien se refiere que está por encima de nosotros en su grandeza. Por eso debemos adorarlo. No se refiere a que está que es inalcanzable, como muchos lo han dicho, y lo vamos a ver que no es así. Volvamos a los salmos y veamos en el Salmo 95, que nos dice aquí otra vez el salmista, nos habla de esta majestad. En el Salmo 95, ¿ya lo tienen? Versículos 3 y 6. Dicen lo siguiente:
Dice, porque Jehová es que grande, sinónimo de majestad. Dios es grande, vean. Dios es grande, dice, y rey grande sobre todos los dioses. Exactamente así es. Versículo 6 dice, venid. En base a eso dice el salmista, vean, cuando ya reconocemos la majestad de Dios, nos conduce a la adoración. Vean cómo dice el salmista en el versículo 6, dice, venid, ¿qué? ¿Y qué vamos a hacer? Adorar, vean. Adorarle y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, que nuestro Creador, nuestro Hacedor. Esto es exactamente lo que es nuestro Dios, como vamos a verlo, hermanos. Debemos de confiar, debemos adorar a Dios con toda nuestra alma, y al hacerlo recibimos un poderoso, vean, conocimiento de su majestad de Dios. Cuando nosotros hacemos estas cosas, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos poder de Él, porque Él es poderoso, como vamos a verlo, y al hacer esto nos conduce, nos alienta, se puede decir, a crecer en este conocimiento, como vamos a verlo, como dice el apóstol Pedro, de los atributos de Dios, y en este caso nos conduce, vean, a seguir conociendo. ¿Por qué estamos estudiando el tema de los atributos? Ya muchos ya quieren que acabemos, yo también quiero acabar, pero no podemos todavía, ¿no? Entonces vean, porque este conocimiento de Dios es un conocimiento que no es como una materia, ¿no? De las que estudiamos, no pongan la materia que quieran, tiene un principio y tiene un fin, por así decirlo. Pero Dios no es una materia, como lo hemos dicho. Dios no puede decir, aquí empieza y aquí termina, no. Dios no es así, como vamos a verlo, como ustedes lo saben. Entonces estamos estudiando estos temas, la naturaleza, los atributos, el carácter de Dios, y vean, con nuestro conocimiento hacia Él, como dice uno de los grandes teólogos, el hermano Arthur W. Pink, este conocimiento va creciendo poco a poco, no es de la noche a la mañana. Ahora, vean, lamentablemente este conocimiento que no está presente en nosotros, a veces falla, porque nuestra fe es débil, vean, y nuestra adoración en la iglesia es flojo. A veces así pasa. Pero ¿por qué a veces nos sentimos así? Vamos a explicar esto más adelante. Pero a veces, vean, ¿por qué nosotros luego fallamos en nuestra fe? ¿Por qué luego a veces estamos medios flojos, medios desanimados? Es debido a este punto, debido a que no estamos siendo fortalecidos en este conocimiento de nuestro Dios. En el siglo XXI tenemos un alto concepto de nosotros mismos, vean, y un bajo concepto de Dios. Eso es lo que se tiene hoy en día en la mayoría de la supuesta iglesia, de las supuestamente iglesias evangélicas. Es lo que pasa, ¿no? Ponen al hombre hasta acá arriba, ¿no? Y a Dios está muy abajo. Y es lo que sucede en su doctrina, en su supuesta teología, es lo que pasa, ¿no? Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, vean, al hablar de Dios. Vean. Y nosotros, como creyentes, a la luz de lo que ya hemos visto, a la luz de lo que ya sabemos del conocimiento de Dios, ¿a qué nos debe de conducir? A exaltarlo y adorar a este Dios, como vamos a verlo. Hoy en día, vean, se tiene un concepto de que tu Dios es demasiado pequeño. Los ateos se burlan del cristianismo, se burlan de nosotros, y es lo que dicen. Vean, hasta cierto punto tienen razón. Por otro lado, no tienen razón, pero vean, muchos hoy en día tienen este concepto de este Dios, del verdadero Dios, vean, dicen, no, tu Dios es demasiado, es muy pequeño, vean, eso no es verdad. Hoy en día, vean, si nos comparamos, o sea, por un lado no, y por un lado sí, no me estoy contradiciendo, pero vean, muchos de los grupos que yo acabo de mencionar hace un rato, sí, porque no conocen a Dios, no le conocen tal y como es. Han distorsionado la imagen de Dios, tienen un vago concepto de lo que es el Dios de la Biblia, de lo que es el Dios bíblico. Para muchos de ellos para muchos de estos evangélicos, Dios es nada más amor, ¿no? Amor, gracia, bondad. Pero cuando les hablas de la ira, de su juicio, de que Él es el juez, como vamos a verlo más adelante, no hemos tocado Dios el juez, nos falta todavía, entonces ahí ya no les gusta. Entonces ese es el punto, ¿no? Dios es un Dios completo, Dios es todo, amor, sí, es ira, sí, es inmutable, sí, Él es santo, sí, todo esto ya
ya lo sabemos. Y eso es lo que sucede en nuestros días. Vean, en el tiempo antiguo, en los tiempos antiguos, Carlos Haddon Spurgeon, Jorge Whitefield, John Bunyan, todos esos grandes teólogos, al ver su teología, vean, nos quedamos cortos a la luz de ellos. Vean, ellos tenían una buena teología, y ¿qué es lo que hacían? Adoraban a Dios como debe de ser. Y eso a mí me aplasta como creyente. ¿Por qué? Porque en aquel entonces ellos no tenían este conocimiento que nosotros tenemos. Y fíjense cómo defendían a capa y espada, este tema del conocimiento de Dios. O sea, que su fe era bien firme, era potente. Imagínense, ahora nosotros que tenemos muchos materiales, muchos libros, tenemos tanto conocimiento más de lo que ellos tenían, eso nos avergüenza, nos debe avergonzar a nosotros, y debemos como creyentes tener un conocimiento más grande de Dios. Como vamos a verlo, tenemos que crecer en el temor de Dios, aún más que ellos, mucho más que ellos. O sea, y fíjense cómo los vemos a ellos bien potentes, y nosotros debería de ser lo contrario. Debería de ser lo contrario, vean. También hoy en día se habla de un Dios personal, al que me refiero ¿a qué me refiero cuando decimos que es personal? Bueno, que es como yo, débil, inadecuado, poco efectivo, y más bien como un Dios patético hoy en día. Es lo que nos dicen, ese es tu Dios. El Dios del cristianismo es de esta manera, así lo juzgan a Dios, vean. ¿Pero por qué? Porque no le conocen. Y más, como vamos a ver nosotros, si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros no vivimos una vida como debe de ser, como Dios manda, mucho con mayor razón van a decir: tú eres cristiano y mira cómo eres, mira cómo te comportas, mira cómo eres. Por eso no debemos dar de qué hablar de nuestro Dios, como vamos a verlo, ¿no? Y más bien los hombres al ver en nuestras vidas, ¿no?, si decimos ser creyentes, lo que ellos ven es un Dios que infunde más, en vez de potencia, infunde dolor y infunde lástima. Eso es lo que pasa, o sea, con nosotros que decimos de ser creyentes. Yo lo digo otra vez, que cómo lo veían en el tiempo del puritanismo. Vean cómo lo veían aquellos hombres, cómo veían, hasta les pusieron ese sobrenombre, ¿no? Tú eres muy puritano, ¿no? Pero no es que eran muy puritano ellos, no es que eran, o sea, en realidad ellos creían en el Dios verdadero, y no tan solo creían en Él, sino, vean, vivían a la luz de este Dios. Vivían a la luz de lo que Dios nos pide que vivamos y que creamos y que seamos. ¿Sí? Pero vean, por el lado que hablan los ateos, que dicen que nuestro Dios es inútil, es incapaz de hacer las cosas. No es el Dios de la Biblia, como ustedes ya saben, y lo vamos a ver. Ustedes saben que Dios es soberano, ustedes saben que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, misericordioso, amoroso. Todo esto es nuestro Dios. El Dios de la Biblia es lo que yo estoy diciendo, lo que Dios mismo dice que es. Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Vean, nosotros como seres humanos somos finitos, ven, estamos limitados por el tiempo, por el espacio, y somos frágiles, carecemos de conocimiento y de poder. Pero el Dios de la Biblia no es así, vean. El Dios no es un hombre, Dios no es un hombre, Dios no es como nosotros, Dios no está limitado. Vean, lo vuelvo a repetir, cuántas veces dice la Biblia, vimos este atributo de la eternidad de Dios, hemos estudiado que Dios es infinito, hemos estudiado, ¿no es cierto?, que Dios es todopoderoso. Vean, no hemos estudiado la soberanía de Dios. O sea, todo esto es exactamente lo que Dios es lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, y repito, Él es el Dios es soberano, Dios tiene todo bajo control. Pero en el caso de nosotros no tenemos nada bajo nuestro control, no podemos controlar nada. Somos hombres, somos frágiles, somos como vamos a verlo también en este estudio, somos fluctuantes. Pero Dios no es así. Vean, en el caso de Dios no es así, ya lo hemos visto y lo reiteramos. Dios es lo que Él es. Dios es un ser, vean, personal, comparado con nosotros, no. Él está lleno, repito, de majestad.
Nosotros estamos colmados de puro pecado, pero en el caso de Dios no. ¿Se acuerdan que estudiamos el tema de la santidad de Dios? El Dios 3 veces santo. Dios es majestuoso, ¿no? Hermanos, vean, Dios nos ama y Dios nos ha dado pruebas de su amor. Dios nos ha manifestado todos esos atributos en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿No es cierto que nos ha manifestado a nosotros los que decimos ser creyentes? Nos ha manifestado cada uno de sus atributos y no podemos decir que no podemos decir que Dios no existe, no podemos decir que Dios es un ser abstracto, que no existe, que no es Dios. ¿Por qué estamos estudiando Dios? ¿Cómo sabemos que existe Dios? Por medio de la palabra. Tres cosas que tú debes de saber, nosotros ya las sabemos. ¿Cómo es que existe Dios? Por medio de la creación, por medio de nuestra conciencia y por medio de este libro. A través de este libro Dios ha revelado a nosotros, ha manifestado, repito, lo que es su naturaleza, lo que son sus atributos. En este caso estamos estudiando su majestad, hemos estudiado su soberanía sobre la tierra. En segundo lugar, vamos a ver, hablando de su majestad de Dios, que Dios es un ser personal. Dios es un ser personal. Vean, Albert Einstein admitió la existencia de una fuerza cósmica en el universo, pero concluyó que vean que de Dios no se puede alcanzar porque es inconcebible. Dice Einstein, no, Dios no se puede, es inconcebible para nosotros. Es lo que él dijo, ¿no? Pero vean, tristemente este hombre estaba equivocado. Porque, como vamos a verlo, Dios sí es concebible. ¿Qué quiero decir con que Dios sí es concebible? Que sí podemos conocer a Dios. Repito, ¿por qué? Porque Dios es espíritu, y todo eso ya lo hemos visto. Pero vean, Dios como es majestuoso, sí, pero estamos diciendo también que Dios es personal. Y vamos a ver lo que es lo que nos dice la Biblia. Vean en Jeremías, vean, se equivocó tristemente, repito, Albert, pero vean lo que dice la Escritura respecto a este Dios, ¿no? Del que hemos estado hablando, del que la Biblia nos describe en Jeremías 13. ¿Qué es lo que nos dice aquí Jeremías? Dice, y me buscaréis, vean, y me hallaréis, ¿qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está, ¿no? Jeremías, ¿qué está diciendo? Que sí, que sí puedes conocer a este Dios, ¿sí? Y vean ahora lo que dice el apóstol Pedro. Vean en Pedro, en segundo de Pedro, por favor, veamos qué es lo que nos dice al respecto de Dios mismo. Vean, segunda de Pedro 3:18, qué es lo que nos dice aquí este apóstol. Dice, más crecer. Vean, es lo que yo decía hace un rato, que sí podemos ir creciendo en este conocimiento de Dios. Aquí en este texto me estaba basando y estaba pensando en él. Dice Pedro, más crecer, vean, ¿sí? ¿En qué? En la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Cristo es Dios. O sea, ya sabemos, ¿no? Entonces Pedro nos dice que crezcamos en la gracia y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Vamos a ir creciendo poco a poco. Entonces, si no hubieran dicho tanto Jeremías como Pedro estos versículos, y repito, hay otros más que no tengo apuntados, entonces no sería posible conocer a Dios, pero ellos están diciendo que sí. También Jeremías en otros versículos, repito, Isaías, Cristo mismo lo dijo aún antes de ir a la cruz del Calvario, también lo dijo en Juan 3, 1, 2 y 3, en la oración que llamamos nosotros la oración sumo sacerdotal. Igual ustedes ya saben otra vez lo mismo, ¿no? Él estaba, ¿en qué consiste? Dice Cristo, la vida eterna, dicen que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Allí está, o sea, está por todos lados. Entonces, este Dios es un Dios personal, este Dios se puede conocer, ¿verdad? Dios es conocible, ¿por qué? Porque es
un ser personal. La Biblia usa títulos personales, ¿para qué? Para describirlo tal y como es. Dios nos dice, repito, en su palabra, nos dice, repito, que es un ser personal. Cristo o Dios es Padre, Pastor, amigo, consejero. Todos esos nombres tiene la Biblia, ¿no? Tal como se usan, vean, por nombres personales para referirse a Dios. Vean, tanto en el texto griego, tanto en el texto hebreo, nos habla de Dios, nos menciona a Dios como Él, nunca como el neutro lo. Eso no lo usa la Biblia. Vean, también sabemos que Dios es un ser personal. ¿Por qué? Porque piensa, actúa, siente, habla y se comunica con nosotros. Como ustedes ya lo saben, Dios es este tipo de Dios, es personal. Y pregunta, ¿cómo podemos formarnos una idea exacta, vean, de la majestad de Dios? ¿Cómo llegamos nosotros como creyentes a formarnos un concepto correcto de Dios? Y vean, la respuesta a esta pregunta, la Biblia nos indica que hay 2 puntos que debemos dar a este conocimiento de Dios. El primero es, vean, es comprenderlo, vean, que Él tiene poder. Debemos entender y creer, como ya lo hemos visto y lo estoy reiterando, cómo es que llegamos a tener un concepto verdadero de Dios. Es creyendo que Él es todopoderoso y que Él es el fuerte, ¿no? Y que Él hace grandes cosas. Es en este sentido en que nosotros podemos llegar a tener una idea correcta de Dios. En segundo lugar, es eliminar, vean, nuestros pensamientos sobre Dios, en limitarlo, en empequeñecerlo. Y como vamos a verlo, podemos caer en ese error nosotros. Podemos caer. Entonces debemos de no caer y debemos de tener mucho cuidado en lo que estamos diciendo. Vean, mucho se me queda mismo a poco. Ahorita lo vamos a ver. Traigo el ejemplo de Job. Vean, y pudiéramos dar otros ejemplos, pero vean, esto puede suceder, pero no debe de suceder. No debemos de permitir esto. Ahora, vamos a ver en primer lugar. Vamos a referirnos ahora con un salmo que ustedes ya conocen, a que no debemos limitar a nuestro Dios. Vean, los paganos limitan a Dios, pero y ellos lo hacen, los comprendo o los comprendemos. ¿Por qué? Porque no lo conocen, no conocen a Dios, y al no conocer a Dios, pues lo limitan, ¿no? O piensan, pues Dios parece que es así, o Dios es de esta forma, o Dios no puede esto, o así. Pero nosotros no podemos decir del Dios verdadero esto, como vamos a verlo, no. Nosotros no debemos delimitar a Dios. Vuelvo al primer punto, vean, Él tiene todo poder para hacer todas las cosas. Dice tanto Génesis, dice uno de los evangelios, Marcos me parece, dice, ¿hay alguna cosa que sea difícil para Dios? Ninguna. Tú pon la cosa que tú quieras, la que tú quieras. ¿Hay alguna cosa para que ustedes piensen, como un hombre me lo dijo hace 30 años? No, sí, para Dios hay una cosa muy difícil que Él no puede hacer. Bueno, pero yo digo que no. Pero vean, no debemos, repito, limitar a Dios, que en su poder, vean, en su grandeza. ¿Debido a qué? Debido a lo que nos dice el Salmo 139. Vean en el Salmo 139 cómo David nos va a hablar de esa majestad de Dios combinada con su omnipotencia, con su omnisciencia, con su omnipresencia. Rápidamente, perdón, en el Salmo 139 ya lo tienen, versículos 1 al 5, muy conocidos por ustedes, ¿verdad? Bueno, veamos qué dice aquí la Escritura. Dice David, ese es su salmo de David, dice, oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido, vean, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has rodeado, estás impuesto en todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Vean, detrás y de delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Nos detenemos. Vean, ¿qué está diciéndonos aquí David? ¿Qué nos está diciendo aquí en este Salmo 139? Uno de los salmos bien famosísimos del rey David, ¿no?
Dice, oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué está diciendo? Perdón. Sí. Vean el punto. Vean. ¿Qué quiere decir David? Quiere decir, dice, Señor, todos mis actos conoces y mis movimientos. Ustedes me podrían decir cuántos pasos he dado de mesa hasta acá. ¿Qué he hecho yo ustedes de mí? ¿Qué me puede decir eso? Vean, no lo saben, ni yo lo sé, pero él sí. Es lo que está diciendo David aquí. Vean el punto. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿A qué se refiere esto, David? Vean, a lo que se refiere es todo lo que ocupa mi mente. Les pregunto, ¿qué estoy pensando yo? ¿Alguien me puede decir de ustedes qué yo estoy pensando ahorita? Pues no. Ahora inviértanmela, ¿no? Díganme ustedes. Si ustedes me preguntan, vean, si ustedes me preguntan, pues a ver, dinos tú qué estamos pensando cada uno. No sé. Pero vean, David dice que Dios sí sabe. Vean todos los puntos que está mencionando aquí. Dice, Dios sí sabe. Y dice, y todos mis caminos son conocidos. ¿A qué se refiere? Todos mis caminos son conocidos. David está diciendo, todos mis hábitos, todos mis planes, mis metas, deseos, todo mi vida está aquí metida de por medio. Vean, todo esto abarca, cuando dice esta parte de David, hasta ahorita. Vean, hasta ahorita es lo que está diciéndonos hasta esta hora, si se puede decir. Todo esto Dios lo sabe. Vean, nosotros no lo sabemos todo, pero Dios sí. Este es el Dios, sí, de la omnisciencia. Yo decía de la omnipotencia, de la omnipresencia, sí, pero este es el Dios majestuoso. Es el Dios majestuoso. Vean, que no se nos quite de nuestra mente. Ese es el Dios majestuoso. ¿Y qué dice? Y luego dice más adelante, no, en los Salmos dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿A qué se refiere cuando dice David que la palabra aún que va a hablar no está en su lengua? Quiere decir, la palabra todavía aún no está dicha ni pensada. Dice aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Vean, Él sabe todo. ¿Sí? Hermanos, vean lo que está diciéndonos este salmo. Yo, por ejemplo, yo puedo esconder de ustedes las intenciones de mi corazón. Vean el punto. Yo les puedo ocultar mi pasado, mis planes futuros, de ustedes, pero de Dios no. Vean el punto. De Dios yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Escuchen lo que estamos diciendo. Yo no puedo ocultarme de Dios, porque aquí lo estamos viendo. Este Dios majestuoso, así es. Vean. Yo puedo hablar de modo que engaña a otros hombres. Escuchen ahora estoy hablando de mí, perdón, ¿no? Estoy hablando de mí, pero vean el punto. Yo puedo, hablar de modo que engaña a otros hombres en cuanto a lo que realmente soy, pero nada de lo que diga o haga, sirve para engañar a Dios. Yo los puedo engañar a ustedes, de muchas maneras, de muchas formas que ni cuenta se den, pero vean, ¿a qué estoy diciendo? No a la luz de la majestad de Dios, pero vean, a Dios yo no lo puedo engañar, a Él jamás. Yo puedo hacer lo que yo quiera, no, pero a Dios yo no lo puedo engañar. A ustedes sí puedo engañar a mis hijos, a mi esposa, si se puede hacer posible, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Por qué? Porque Dios es majestuoso. Él descubre todo lo que me estoy reservando, ¿no? Y todo lo que aparentemente se esconde, ¿no? Tal como soy mejor en realidad de lo que yo mismo me conozco. Vean lo que estamos diciendo. O sea, yo puedo hacer todas estas cosas y aún más, pero de Dios no me puedo escapar. Un Dios cuya presencia, cuando vean un Dios cuando me examine,
un Dios cuando venga y investigue mi vida, vean, si no es como este Dios, entonces viene siendo un Dios muy pequeño y es una deidad muy trivial, porque si hay ídolos, ¿no? Que imagínense que se me acusara de algo y que yo dijera, no, pues yo lo niego, no tienen pruebas para comprobarme lo que ustedes me dicen. No, y mucho menos Dios que llegara un Dios, porque aquí habla, ¿no? Si seguimos leyendo más adelante, dice que pide, en el 23 dice, examíname, oh Dios, tú conoces mi corazón, prueba y reconoce mis pensamientos. Vean, un Dios de este tipo es el Dios verdadero, no puede haber otro Dios como Él. Pero vean, si un Dios no me puede examinar como este Dios, si un Dios no puede averiguar mi vida en relación a lo que yo soy, repito, por otro lado, es una deidad, vean, esa sí es una deidad muy pequeña y muy trivial en comparación al Dios de la Biblia. Pero el Dios verdadero, vean, es grande, es terrible. ¿Por qué? Porque es omnipresente y Él puede ver, vean, Él puede ver todas las cosas, Él puede vernos a nosotros, Él sabe todas las cosas, Él no necesita de tecnología, la tecnología ahora está avanzada. Estaba yo estudiando muchas cosas en respecto a la tecnología, ¿no? Que hoy existe, ¿no? Estaba estudiando de un francotirador, el más preciso del mundo. Es un inglés. Pero ¿qué necesitó ese hombre para poder hacer un tiro de 400 metros de distancia y pegar en el blanco? Vean, o sea, necesitó de muchas cosas. De hecho, no lo dice. Él, cuando lo entrevista, no dice que tenía ni nada, nomás se registró. Pero vean, Dios no necesita nada de tecnología, vean, para podernos ver. Él no necesita telescopios, Él no necesita nada de eso. Dice Isaías que la noche y el día para Él es lo mismo. Bueno, para nosotros no es igual, ¿verdad? Porque nosotros en la noche ocupamos lámparas, ocupamos luz, ocupamos la tecnología moderna, muchas cosas, pero Dios no, y ese es el verdadero Dios. Dios no necesita, vean, de nada de estas cosas para podernos ver y podemos vivir, vean, a la luz de esto podemos vivir una vida santa, temerosa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es majestuoso. En segundo lugar, vean en este mismo salmo, para continuar el salmo, vamos a leer ahora, salmo, ahí están en el Salmo 139, ahora vamos a ver los versículos del 5 al 11. El 5 dice, detrás y delante me guarneciste. Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Hace rato, dice, sobre mí pusiste tu mano. Dice, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, dice, no la puedo comprender. ¿A dónde, dice, me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, dice, allí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Vean, ¿qué nos está diciendo aquí más David? Vean, aquí el rey David, en este salmo, en esta otra parte que estamos leyendo, David medita sobre de los demás atributos, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Vean cómo son sus atributos, ¿no? Son infinitos, vean, y son ilimitados. La presencia y el conocimiento y el poder de Dios en relación a nosotros. Nosotros, lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir, nosotros somos limitados, estamos limitados. Muchas veces queremos hacer cosas o empezamos a hacer una cosa y no la podemos terminar. O tenemos proyectos que empezamos a formar, a hacernos planes. Es bueno planear, no es malo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestros planes no se llegan a realizar por una cosa u otra, ¿no? Estás pensando comprar un carro y de pronto pues ya no. Estás pensando comprar una casa y así, ejemplo tras ejemplo que pudiéramos dar en esta mañana, ¿no? Pero repito, a veces nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos no se realizan como debe de ser, no salen como uno piensa, pero en el caso de Dios no es así.
En el caso de Dios no es así. Él hace todas las cosas, Él puede hacer todas las cosas, Él ve todo, Él sabe todo. Nosotros, si vamos a hacer una cosa, a veces empezamos, ¿no?, un proyecto, pero no sabemos si lo vamos a terminar o no. No sabemos cómo va a acabar. A veces empieza bien y termina mal, o termina mal y termina... No sabemos en realidad. Pero en el caso de Dios no hay este tipo de cosas. Él no tiene este tipo de problemas. Este Dios, el Dios de la majestad, el Dios majestuoso, no tiene este tipo de problemas, ¿no?, con Él mismo. Y aquí lo podemos ver cómo Dios se relaciona, cómo hacia nosotros, cómo se revela en su palabra en relación con nosotros, ¿no? El salmista nos dice que estamos siempre en la presencia de Dios. Nosotros, dice aquí una parte, ¿no?, que acabamos de leer, que Dios está siempre presente delante de nosotros. Vean. Nosotros a veces ahorita nos hemos estado viendo más seguido, ¿verdad? Pero hay veces que no los veo a ustedes. Hay veces que no me ven ustedes a mí, ¿no es cierto? Pero vean, pero Dios siempre nos ve. Ustedes no me ven a mí siempre aquí los domingos, aquí en Tultepec. Me ven de vez en cuando, ¿no? Y inclusive ustedes tampoco no se ven seguidos entre semanas, ¿no? Uno que otro, pero no todos ustedes. Bueno, ¿a qué me refiero? A que en el caso de Dios, Él siempre nos ve. En el caso de Dios no nos podemos esconder. Nosotros nos podemos esconder, yo me puedo esconder, repito, de ustedes, ¿no? De si quiero hacer algo, una maldad o algo, nadie me ve. Aquí yo, ¿verdad?, hago de las mías. No, me decían de un ladrón que anda por ahí suelto, ¿verdad? Anda en tu trabajo. Nadie lo ha visto, pero Dios lo ve y sabe quién es. Así es, apliquémoslo a este caso. Entonces, de Dios no nos podemos esconder. Estamos en un proceso, vean, hermanos, de aprendizaje. La grandeza de Dios que se nos olvida luego a menudo, vean. Estamos en este proceso, como yo lo decía hace un rato, y vean, debemos aprender de esta grandeza de Dios y que nunca se nos olvide que esos atributos son ilimitados, su sabiduría, su presencia y su poder son ilimitados. Vean, que Dios nos ayude a seguir conociendo a nuestro Dios poco a poco, ¿sí? Y esto se puede ver también, vean, en el libro de Job. En el libro de Job podemos ver estos atributos. De hecho, los hemos tocado algunos, no lo vamos a ver porque son capítulos 38 al 41. Ahorita nomás los estoy mencionando, pero aquí los podemos ver, todos los atributos combinados de Dios. En estos capítulos, vean, los cuales Dios mismo nos enseña, vean, el reconocimiento de Eliú, y reconoce, vean, ¿qué reconoció este hombre, tanto Eliú como Job? En estos capítulos que yo estoy mencionando, vean, ¿qué es lo que reconocieron? Vean, reconocieron todos esos atributos, pero sobre todo, vean, la majestad de Dios. Vean. Y ese es exactamente lo que a nosotros nos hace falta, y ese es exactamente lo que nosotros tenemos que ir reconociendo, pero luego se nos olvida, como vamos a verlo, se nos olvida este tipo de Dios en el cual confiamos, este Dios, quién es, y perdemos la pista. Pero vean, este Dios les enseñaba a ellos también lo mismo que estamos viendo ahorita. Vean en Job 37:22 rápidamente. Vean, se nos olvida a nosotros, por eso estamos estudiando constantemente estos temas de los atributos de Dios, mencionando su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía. Pero vean algo muy, muy interesante aquí en el libro de Job 37:22. Vean, ¿qué dice aquí Dios? Dice: viento de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios, ¿qué dice aquí la escritura? Dice: hay una majestad terrible. Vean, cómo estos hombres, Eliú y Job, reconocieron la majestad de Dios. Y este hombre llegó a decir: sí, dice, en Dios hay una majestad, dice, terrible. ¿A qué se refiere aquí este versículo en el libro de Job? Vean,
Parece que el dorado esplendor que menciona aquí este versículo nos habla del norte y se refiere a la gloria de Dios mismo, vean, más que la luz de la aurora boreal. No es la aurora boreal, es la gloria de Dios, vea, que se observa, o sea, en la aurora boreal se observa, ustedes que han estudiado geografía, en el hemisferio septentrional, hacia el norte, vean, y la palabra norte, escuchen, en el Antiguo Testamento simboliza que la habitación de la deidad y el lugar de la majestad y el poder de Dios. A eso se refiere aquí, vean, a eso se refiere. No se refiere, repito, a este fenómeno, no se refiere a la aurora boreal, sino más bien se refiere, vean, a la majestad de Dios. Y esto es lo que estos hombres vieron, esto es lo que Dios les enseñó. A esto tanto Job como a Eliú les enseñó Dios, ¿sí? Ahora, más de lo mismo y vamos a llegar a una conclusión. Este es el Dios de la Biblia, este es el Dios de la majestad, y ya hemos visto algunos versículos que nos hablan de su majestad, pero vamos a ver más. Ahora vamos a ver qué nos dice Isaías en relación al Dios de la majestad. Esto lo podemos ver, vean, en Isaías 40, por favor, todo un pasaje que vamos a comenzar y que si Dios nos da vida para el próximo estudio lo vamos a concluir, pero el tiempo se nos ha terminado. Pero vean, aquí vamos a ver más de lo mismo de la majestad de Dios en Isaías 40, su versículo 12. En el versículo 12 vamos a empezar. Y aquí vean, Isaías empieza a hacer una pregunta que dice, ya lo tienen todos, Isaías 40, 12 dice, vean qué dice Isaías, es Dios a través de Isaías, y dice, ¿quién midió las aguas con su puño? Y aderezó los cielos con su palmo, y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con peso los collados. Vean qué pregunta hace tan tremenda, Dios, a su pueblo de Israel. Y lo podemos aplicar, no vais a decir, pues es que se refiere a Israel, no. Como vamos a verlo, aplica a nosotros también. Ahora, vean, para poder contestar esta pregunta y que hay aquí en esta pregunta y las demás preguntas del pasaje, primero tenemos que vernos a nosotros mismos como creyentes en este caso, y me voy a hablar algo de nosotros los que decimos ser creyentes o los que somos creyentes, y que vean lo que voy a decir. ¿No les ha pasado que hay días que estamos muy desanimados? A mí me pasa, ¿no? Y acabo de pasar en esta semana una crisis emocional. Vean, a eso me refiero, ¿no? Pero no sé, yo creo que todos, ¿no? Nosotros pasamos por estas etapas en nuestras vidas y repito, a veces nos sentimos muy desanimados, ¿no? A veces nos sentimos bien animados, ¿no? Como dicen mis hijos, ¿traes pila, papá? Digo, sí, pero ahora está muy baja. Y así nos pasa, no sé, nos da risa, ¿verdad? Pero a veces nos sentimos animados, a veces nos animados, a veces nos sentimos muy arriba, ¿no? Como casi que tocas el cielo, ¿verdad? Casi estás ya mero. Estoy allá, y de pronto al otro día después o a la otra semana ya estás hasta mero abajo. Pues, ¿qué está pasando, no? Eso es lo que nos pasa a nosotros los creyentes. Así nos sentimos, así nos sucede, ¿verdad? Somos frágiles, somos cambiantes, todo esto es lo que tenemos, ¿no? Y no es cierto que también hay días que perdemos nuestra esperanza en Dios como creyentes, vean. Y tú puedes decir, ¿a poco un creyente fluctúa en el conocimiento de Dios o desconfía de Dios? Y lo vamos a ver con Job. Vean, y con muchos de ellos. Hay muchos ejemplos. Estaba yo analizando a Elías, el profeta, muchos de ellos, pero escogimos a Job. Pero vean el punto. Así nos pasa, ¿no? Si no les pasa a ustedes, a mí me pasa. Hay veces que pierdo la esperanza en Dios, de veras, y en ocasiones hasta
hasta, no sé si les ha sucedido, pero en ocasiones hay veces que queremos huir, ya no queremos nada. A veces pensamos, no, si estoy en el camino correcto, si estoy en la iglesia correcta, si verdaderamente voy bien, o nos desanimamos tanto que queremos aventar el arpa, de veras, decir, no, ya no puedo con mi vida. Ya no puedo en esta situación, ¿no? Ya sea en mi matrimonio, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi escuela, ya sea en la relación con otras personas, y repito, en todos los lugares que nos encontremos, llegamos a un punto en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra vida, en que dices, no, no sé si es cierto que el Dios de la Biblia sea verdad. No siento que no está conmigo, siento que cuando yo estoy orando no me escucho. O sea, son muchas las cosas que nos llegan a nosotros como creyentes. Y vean, y esto es el punto de la vida espiritual. La vida espiritual sí es gozo, es paz. O sea, sí, yo sé que es gozo, paz, alegría, todo, tranquilidad, pero hay una contraparte también en la vida cristiana que nos llega a suceder. Por ejemplo, el predicador británico, ustedes, el hermano Spurgeon, él padecía de depresión. Él se deprimía muchísimo. ¿Sabían ustedes eso? Spurgeon, siempre que terminaba de predicar, terminaba acabado, agotado, y él se deprimía mucho. No, muchos de los creyentes del pasado se deprimían, y eso es lo que te digo también. A veces aquí nos deprimimos también. A veces no lo van a creer, pero a veces nos sucede que estamos llorando y ni sabemos ni por qué. De veras, yo sí me siento, llego a un punto, digo, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa, Víctor? ¿Cómo es que te sientes así? Pero así es. Vean, esto es lo que como creyentes sentimos, vemos, pensamos, ¿no? De todas estas cosas, de la vida cristiana, de Dios, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo, ¿no? Vean, y esto, ahora hay otra cosa más de esto todavía, y esto lo pensamos muy dentro de nosotros, en nuestro corazón. Vean, ahí está y no lo podemos evitar. Vean, ¿a qué me refiero? Vean que es algo serio, ¿no? Que está allí en tu vida, ¿no? En lo secreto, en lo más íntimo, ¿no? De nuestro corazón. Y que vean, y que muchas veces ni mi esposa lo sabe. Yo a veces ni mi esposa no le digo, para no afligirle, en un sentido, ¿no? Que le debería decir para que orara por mí. Pero a veces así somos tan herméticos, todavía arrastramos algo de eso, de herméticos, que no hablamos con los demás no saben cómo estoy yo no sé cómo están ustedes, pero a cada uno nos aprieta el zapato de diferente manera, ¿no es cierto? Si nos pusiéramos a hablar nosotros, sería bien interesante, muy interesante. Sacaríamos cosas muy buenas. Si nos tuviéramos algún día una junta, ¿no? Entre los creyentes, decir, a ver, hablamos siempre de los demás, hablamos de todo, pero nunca hablamos de nosotros mismos. A ver, hermano Ricardo, dime tú, ¿qué te duele? Y así, de verdad, saldrían cosas sorprendentes, como no tienes idea. Y te lo digo porque cuando yo hablo con un creyente, eso es lo que pasa. Yo oro por ustedes y ustedes oran por mí, pero cuando yo hablo con un creyente y me dice, ¿sabes qué, hermano? Tengo este problema, un problema específico, cambia todo. ¿Por qué? Porque me está diciendo, mira, estoy así y así y así. Dice, wow, yo ni sabía. Entonces dice, pues es que yo he estado orando por ti, por tu santificación, yo he estado orando por ti para que crezcas más en la gracia. Pero no oramos de esa forma como el hermano está y se siente. Eso es lo que pasa, vean. ¿Sí? Vean. Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Y por qué digo esto? No me estoy desviando del tema, porque precisamente el pueblo de Israel estaba pasando en ese entonces, en este tipo de depresión espiritual. Estaban ahí ellos así, el pueblo de Israel, vean, estaban viviendo este tipo de cosas ellos también, ¿sí? Vean, esto es lo que estaba sucediendo. Y ahora vean,
Y podemos seguir diciendo tantas cosas que nos suceden, ¿no? Y que ellos también sentían, ¿no? Se sentían despreciados, se sentían de muchas maneras perseguidos en aquel entonces, los creyentes en la época de Isaías y muchas cosas que ya hemos dicho, ¿no? Pero vean, es en ese preciso momento que Dios manda a su profeta para que él les empiece a hablar de este Dios, de la majestad de Dios, y eso es lo único que les animó a ellos, y eso es lo único que nos puede animar a nosotros. Llega Dios y los ve y dice: ay, estos hijos míos están así. Entonces manda a su profeta: ve y diles, ¿qué dice Isaías 40:12? ¿Quién midió las aguas con su puño? Y aderezó los cielos con su palmo, y con 3 dedos llegó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con peso los collados. ¿Quién? Dios. Pues, si es Dios, hermanos, ¿por qué estamos así? Ese es el punto de Isaías, era el punto de Dios. Dice: mi pueblo me conoce y está así ya, que ya no quiere nada que ver conmigo. Y en su Dios es condescendiente, ¿no? Dios condesciende y le dice: Isaías, ve y háblales a mi pueblo y diles quién soy yo. Yo soy el Dios de la majestad. Yo soy este tipo de Dios. Todas las cosas que les están pasando, todo lo que sucede en su alrededor, todo lo que a veces pensamos que no va conforme a lo que queremos, va en contra de lo que hemos dicho, planeado, lo que acabo de decir hace un rato, no está cuadrando. Pero con Dios no pasa ese tipo de problema. Dios es el mismo, yo lo decía hace un rato, Dios tiene todo bajo su control. Dios no se estresa, Dios no se desanima. Y era lo que estábamos diciendo hace rato, eso de que no quedó nuestro presidente que queríamos. Yo te decía: no, hermano, ¿eso qué? No, Dios tiene todo bajo su control. Y si Dios dejó a este hombre que estamos mencionando, mis respetos, porque dice Dios que honre al rey, él es el rey ahora, humanamente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer por eso? En vez de criticarlo, yo tengo que orar por él. Ayúdalo, Señor, úsalo para tu gloria. Eso es lo que debemos hacer. Pero mucha gente se deprimen bajo todas esas circunstancias, bajo todas estas cosas. Israel estaba igual sumergido en este tipo de problemas. Pero vean, llega Dios y manda al profeta y dice: diles quién soy yo, recuérdales quién soy yo, que a pesar de todo lo que está sucediendo en sus vidas, lo que está sucediendo aquí en México, en nuestro país, eso no tiene que ver nada. Vean, no tiene que ver nada, no tenemos que desanimar, no tenemos que afligirnos. Si no tienes para pagar la renta, si no tienes para la colegiatura de tu hijo, si no tienes, no sé, para comer el día de hoy o mañana, no te preocupes, mujer. Vean el punto. Suena chistoso y esto, pero así es la realidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es soberano. Dios tiene todo bajo su control. Él sigue siendo Dios. No ha cambiado, no va a cambiar. Acuérdense que hemos estudiado la inmutabilidad de Dios. Todo cambia, todo pasa, pero Dios no cambia. Dios no puede pasar. Todas las cosas pasan. Él no puede pasar. Vean, Él es el único que puede levantar la fe de los cristianos. ¿En dónde? En Jehová. ¿Y cómo lo hace? Vean, enviando a su profeta y empieza a describir su inmensa grandeza, poder y majestad. En los versículos aquí lo vamos a ver de hoy en 8, si Dios quiere, que dice, veamos otra vez a leerlo, dice, vamos ahora a leer hasta el versículo 14 y empezamos otra vez con el 12, dice, ¿quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos llegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Otra pregunta, 13, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? 14, ¿a quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Ya sabemos esas preguntas. ¿Quién? Nadie. Él es Dios. Vean, Dios
llama su atención por medio de una serie de preguntas y cuya respuesta claramente a estas preguntas, las preguntas que mismo hace Dios, están en Dios mismo. Él mismo implícitamente es Dios. El profeta recalca la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Lo acabamos de ver, ¿no? Dice, ¿quién midió pesas? Y vean, para terminar, hablando de este versículo 12, ¿quién midió? ¿Quién pesó? ¿Quién hizo estas cosas? Es Dios. Vean, Dios es el único que tiene el poder para crear el universo físico y la tierra en su equilibrio perfecto, con la proporción exacta de montañas, con la proporción exacta del agua que son los mares. ¿Para qué? Para que la tierra se desplace en el espacio y no perjudique la vida que sustenta. Los geólogos, vean qué han dicho al respecto. Los geólogos hablan de asostasis. ¿Y qué quiere decir asostasis? Quiere decir, para referirse a los balances, simétricos de materia y precisión y temperatura con la gravitación de nuestro planeta. Eso es, o sea, ¿qué quiere decir? Que Dios lleva todo precisamente en un control preciso. Si se pasara más o menos, habría un desbalance, pero todo esto Dios lo tiene controlado. Imagínate, por eso Dios nos está hablando de esa manera. Víctor, no te afliges, no te ahogues en un vaso de agua. No debemos ahogarnos en un vaso de agua. Aquí está todo, ¿no? Dios sigue siendo Dios. Dios es majestuoso y Dios tiene el control de todas las cosas. A veces nos quejamos, ¿no? Que está lloviendo mucho. Dios sabe la medida exacta, hermanos, de la cantidad de agua que necesita este planeta. Vean, ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios en el cual nosotros tenemos que confiar. Para concluir, se nos acabó el tiempo. Para concluir, vamos a llegar a una conclusión rápidamente. Vean, hay el peligro de hablar las palabras sin sabiduría. ¿No es cierto? A veces hablamos sin ton ni son. Pero vean, hay un peligro, y entonces lo que debemos de hacer como creyentes y lo que deben de hacer los que no son creyentes es cerrar sus bocas. Debemos cerrar nuestras bocas porque muchas veces hablamos, vean, palabras sin sabiduría, como vamos a verlo, ¿no? Y yo decía hace un rato, ¿cómo es que un creyente puede hacer esto? Sí, podemos caer en el error, ¿no? De quejarnos, de murmurar con Dios, de pensar mal de Dios. Dios ya no me ama, Dios es aquello, Dios es esto. ¿Por qué Dios no? No, vean, el hombre natural y aún nosotros como creyentes podemos mostrar ideas equivocadas en cuanto a Dios. Vean lo que estoy diciendo. Y eso sucede. Veamos el caso de Job. Él hizo eso, él y sus amigos hicieron eso. Vean, Job pensaba, vean, que Dios iba a favorecerlo porque durante toda su vida había hecho lo que Dios esperaba que él hiciera. Eso, vean, ese hombre es lo que él pensaba de Dios. Vean, Job enumeró, vean qué hizo también. Enumeró todas las cosas buenas que él había hecho a través de todos los años. Y si tú lo quieres ver, aquí lo traigo, pero no me da el tiempo de leerlo. Está en Job 33, versículos del 1 al 33. Ahí está todo lo que él hizo. Señor, mira ¿qué he hecho? ¿Por qué me tratas así? Vean el punto. No había robado, no había adulterado, no había confiado en el oro, ni en otras cosas. Había dado, vean, de forma generosa este hombre ayudar a los huérfanos y a los pobres. Y Job, vean, no cree que ha sido perfecto, vean, pero sí que ha sido una persona íntegra, como dice Job 1, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, él era íntegro. Vean, cómo nosotros nos miramos luego a nosotros mismos, cómo pensamos de nosotros mismos y cómo hablamos en contra de Dios. Ahora te voy a decir lo que dice Job. Eso es cómo miraba Job a Dios. Ahora, ¿cómo Dios lo miraba a él? ¿Cómo Dios nos mira a nosotros? Viene el punto de la majestad de Dios. Esto es más de lo mismo. Esto es como Job veía a Dios, ¿no? Y hablaba cosas que no tenía que haber hablado. Él y sus amigos.
y también nosotros como creyentes. Hay cosas que no debemos de hablar de Dios, pero hablamos mal de Dios, ponemos mal a Dios, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con todo. Pero ahora, para terminar ahora sí, rápidamente vean, esto es lo que era Job hacia Dios. Ahora, ¿qué pensaba Dios de Job? ¿Cuál era el concepto que tenía Dios de Job? ¿O qué concepto tiene Dios de nosotros? Vean, en el caso de Job, vean cómo Dios lo veía. Se sorprende cuando Dios le acusa de hablar las palabras sin sabiduría. Cuando Dios le dice a Job, estás hablando cosas que tú no tienes que hablar. Y Job se queda, wow, ¿cómo? Si no te estás dando cuenta con quién estás hablando, de qué estás hablando. Vean, Dios le muestra a Job que en el universo, vean, hay misterios que ningún ser humano puede entender. Y Dios le pregunta, ¿dónde estabas cuando todo eso se hizo, Job? Ven el punto. ¿Dónde? Y Job, ¿qué dice? No contestó. Y vean, hermanos, y los que están aquí presentes, Dios no está obligado con ningún ser humano, y Dios no nos debe a nosotros, a sus hijos y a ningún ser humano nada. Es lo que dice Job 41:1. No nos debe nada, no está obligado. Es increíble que Job deje de hablar tanto y después empieza a escuchar. Primero está hable y hable y hable, y Dios le dice, ya estuvo, ¿no? Párale a tu carro. Y después ya que empieza a escuchar, empieza y vean, quieren que les diga 3 cosas de la oración, 3 secretos de la oración que debemos hacer nosotros como creyentes. En vez de estar hablando, en vez de estar murmurando, en vez de estarnos quejando en contra de Dios, lo que debemos de hacer es orar, y orar es tener comunión continua con Dios, en vez de estar discutiendo con Dios. ¿Por qué no me has dado esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No. En segundo lugar, vean, hablando del secreto de la oración es esperar, vean, en silencio su palabra. Quieto, tranquilo, ¿no? En tercer lugar, vean, la oración es buscar, ¿qué? Su voluntad, no nuestras voluntades. Y para concluir, vean, Dios no está obligado, lo vuelvo a repetir, a salvarnos. Él nos salva así, por pura gracia, y lo hace solo por su gran amor que nos tiene. Y termino haciendo una pregunta a los inconversos o a los que no son creyentes. Vean, terminamos ahora sí ya. Para concluir, terminamos haciendo una pregunta a los que todavía no se han arrepentido, no han tenido fe en Cristo, no han tenido fe en este Dios. Y la pregunta es, quisiera usted dejar de preguntar tanto, y con humildad y sinceridad pedirle a Dios que lo salve de su pecado. Vean la pregunta que estamos haciendo a los que no son convertidos. Lo que tú tienes que hacer es venir a Cristo, y Él tiene vida eterna en abundancia, pero lo que tú tienes que hacer es no estar discutiendo con Él, no estarle preguntando, porque hay personas muy preguntonas, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? En vez de estarle cuestionando, en vez de estar preguntando, lo que debe de hacer la persona es venir a Él y creer en Él y arrepentirse, y verdaderamente si tú te arrepientes de tus pecados, Él te perdonará. En vez de que estés hable y hable y hable, mejor cállate, ¿no? Como Job. Mejor cállate, y lo que tienes que hacer es arrepentirte. Y lo que tienes que hacer es, repito, confiar en Cristo. Vamos a orar. Hermano Ricardo, ¿nos diriges, por favor? Bendito Dios, es un deleite meditar en tu majestad, Señor. Verte tan grande en tu trono y vernos tan pequeños a nosotros mismos. Y ver que es para nosotros absurdo desconfiar de tu grandeza, de tu poder y de tu intención sobre nosotros. Pensamientos de paz son los que tienes para con nosotros, no de calamidad. Hijos, nos guardas, nos sustentas en nuestras vidas, y a pesar de que negro se ve el panorama y las crisis son tan grandes, podemos ver tu poderosa mano
rescatándonos, dándonos consuelo, dándonos continuamente el ánimo necesario para seguir en este peregrinaje. Luchar contra el mundo, contra el pecado es fuerte, es grande, pero eres más grande tú que todo eso, Señor. El pecado ya está vencido, Satanás ha sido vencido, y a pesar de todas estas cosas que nos sobrevendrán, porque no van a dejar de venir, es necesario que pasemos por ellas para llegar a tu reino. Es el camino que tú has dicho, es un camino de cruz, y después de esta aflicción vendrá la gloria eterna para nosotros también. Pedimos que nos ayudes, que hagas crecer la esperanza en nosotros, que podamos verte con más claridad, que dejemos atrás la mundanalidad y el pecado y que nos entreguemos de todo corazón a ti, Señor. Palabra que haga obra en nuestros corazones. No permitas que el diablo barra tu palabra de los corazones presentes, sino que haz convicción de pecado a los presentes y a cada uno de nosotros. Te lo pedimos. Amén.